Vamos a empezar este tiempo en donde el Señor nos ha llevado, nos quiere llevar a que sea su propósito y su voluntad infinitas las que se manifiesten, con todo amor, con todo poder, con toda gloria, y que se hable de aquello que nos quiere manifestar acá en esta reunión, en esta asamblea, que es como Él nos ha pedido llamar, de su eclesia, que es justamente el propósito y el origen de ese vocablo, de su original en hebreo y en griego también. Reino de Dios Ministerios, obra del Señor, en donde gracias a Él, a Jesús, quien aparece acá en la pantalla, damos inicio y la bienvenida a esta asamblea número 66, y con toda intención para todos los queridos lectores, hijas e hijos de Dios, familia natural y de la fe, a todo buscador anhelante de amor, de paz, de verdad, de esperanza, a todos bendiciones. Y les damos la bienvenida, les doy la bienvenida en lo personal a este tiempo, a quienes vayan a leer, a quienes vayan a escuchar, a quienes estamos acá, a este tiempo de ministración del Padre y el Hijo en un mover sobrenatural en la llenura del Espíritu Santo. A quienes leen y escuchan este mensaje de Dios también desde nuestras diversas plataformas en redes sociales, accesibles toda desde nuestra página web en reinodediosministerios.org, o la página en Facebook Reino de Dios Ministerios, en el blog Reino de Dios blogspot.mx, o en SoundCloud a mi nombre, Jorge Macías Benítez, o en Google Plus, Pastor Jorge Macías Benítez, Twitter, Pastor Jorge Macías Benítez, YouTube, Pastor Jorge Macías Benítez, en el canal Reino de Dios Ministerios. Hay varios canales, todos relacionados con la palabra de Dios y con el reino de Dios, musicales también algunos. A todos y a todas, bienvenidos a la casa de Dios en Reino de Dios Ministerios. En esta ocasión, llevando en este mensaje 66, el segundo mensaje, como compartíamos la semana pasada, un segundo mensaje de transición que nos llevará a la próxima semana a iniciar la nueva serie que tiene el nombre de Conquista Sobrenatural. El día de hoy el nombre es Conquista Sobrenatural, Conquista Sobrenatural, Poder del Rey. El qué, pues, la visión es la conquista sobrenatural, el cómo es el poder del Rey, vía el poder del Rey. Y eso es de lo que nos va a hablar el Señor en este segundo mensaje de transición que vamos a empezar en estos momentos por medio de oración, por medio de un tiempo en donde el Señor nos quiere llevar a orar, pero en primera instancia nos quiere llevar el Señor a tener este tiempo en donde, en este fundamento que nos va a compartir y está en su palabra en Primera de Corintios 4, capítulo 20, que dice: pues el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Dicho lo cual, tiene mucho que ver, como lo ven, con el título de este mensaje, y eso es justamente de lo que el Señor nos quiere hablar esta mañana. Por lo tanto, vamos a irnos con esta porción de la palabra en este primer tiempo de oración. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por este mensaje que tú has puesto en mi boca, en mi corazón, Señor, y que te pido, Padre, en el nombre de Jesús, tú lleves, que tú mantengas, Padre, que tú nos lleves de la mano, pero sobre todo en nuestro corazón, a recibir estos diseños en esta segunda parte de la transición a tu nueva serie para conquistar sobrenaturalmente todo territorio, Padre mío. Y que está muy, Padre, muy acorde, muy en la atmósfera, Padre, negativa, desafortunadamente, Padre, y en las regiones celestes con violencia, Padre. Pero tú preparándonos, Señor, con estos mensajes y con estos diseños para, Padre mío, presentar y ser instrumentos tuyos, Padre, y liderar, Padre, esas batallas espirituales en las regiones celestes, Padre, retomando y conquistando sobrenaturalmente y desde el Espíritu en las regiones celestes, pero en su manifestación natural, aquello, Padre bendito, que nos fue arrebatado en aquel jardín del Edén. En el bendito nombre de Jesús te entregamos este tiempo a todos quienes lean, quienes escuchen las grabaciones, Padre mío, pero también quienes estamos acá reunidos, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Y como ya el Señor nos ha llevado de una manera muy clara, muy específica, vamos a entrar en un tiempo de reflexión, en un tiempo en donde el Señor quiere manifestar en honra, poder y gloria aquello
que tiene para nosotros con esta reflexión a la que nos quiere llevar el Señor y que dice en una reflexión personal: hay lugares y personas asignadas a cada uno de nosotros. Es decir, no es casualidad que estemos en medio de ciertas situaciones. Es un diseño de Dios que estemos y que vivamos rodeados de ciertas personas. Claro está que nuestro libre albedrío nosotros podemos alterar ese diseño de Dios, ese designio de Dios. Pero en principio el diseño y el fundamento en el Espíritu es ese, que hay lugares, que hay personas que son asignadas a cada uno de nosotros. Y a su vez ellos tienen esa asignación para este contacto, esta convivencia, sin importar el ámbito. Es Dios el que hace eso. Personas que solo tú y yo podemos conquistar. Personas y territorios, agregaría. Si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Es propósito de Dios que seas tú y solo tú. Y si lo pensamos o si lo reflexionamos y si lo discernimos en el Espíritu, nos vamos a dar cuenta de lo tremendamente trascendente, pero al mismo tiempo poderoso que es esto, pero también el impacto enorme en la oscuridad que esto tiene si no lo hacemos. Porque si una persona que el Señor designó que tú toques no es tocada por ti, ya no va a ser tocada por nadie. Va a oír la palabra quizá, pero probablemente no tome la decisión, no cumpla el propósito solo porque tú no hiciste lo que tenías que hacer. Eso es lo que Dios me dejó. Nadie más lo va a hacer, nadie más lo hará. Hay que empezar a salir de nuestra zona de comodidad. Y cuando hablo de esto, no hablo como muchos piensan, pero entonces hay que ir a tal lado y hay que ir a tal lado. No estoy hablando necesariamente de eso. Lo primero que estoy hablando es de que hay que levantarse espiritualmente en oración e interceder. Pero que a donde andes no tienes que salir necesariamente con el propósito, porque puedes estar en tu día a día yendo al mercado a comprar algo, pero te vas a encontrar a alguien. Bueno, ese alguien requiere que tú le hablas porque para eso te lo puso Dios enfrente. ¿Lo ves? Así que el evangelismo es un estilo de vida. Yo recuerdo a un profesor que tuve justamente en esa reunión en aquella isla en medio del Océano Pacífico, uno de esos 40 y pico de líderes que nos reunió de todo el planeta, el Señor, para prepararnos en un liderazgo global con fundamentos espirituales, con fundamentos de reino, con fundamentos de Cristo. Joseph Aliyu, oriundo de Nigeria, médico de profesión, ginecólogo de especialidad. Y él hablaba, dice, nos compartió una disciplina espiritual justamente que se llama disciplina o disciplina espiritual. Y nos decía él eso. Evangelismo es un estilo de vida, no es un propósito. Por eso es que el evangelismo no es para un ministerio, sino para todo el cuerpo de Cristo, para toda la iglesia. Y a ver, nos decía, es un compromiso con la manera en cómo vives. No tiene que ver con que estés en un ministerio de evangelismo o que con la iglesia salgas programáticamente a ciertos lugares para compartir la palabra. Hazlo, dice. Eso es bueno. Pero de lo que él nos hablaba, Joseph Aliyu, hasta la fecha tengo clarísima su fisonomía, su manera de ser, porque impactó mucho mi vida. Dios lo usó para la de muchos, pero la mía en particular. Y cuando hizo aquello, que esa es la parte más tremenda de todo esto, es que me dejaba ver, nos explicaba, nos compartía cómo en realidad todo lo que hacemos evangeliza o hace correr a las personas. Porque si tú hablas de Cristo en un momento y en el siguiente, o en el siguiente día, o en la siguiente hora, o eso es en la mañana y tú en la tarde estás en un ambiente o en una situación en donde lo último que se ve en ti es Cristo, pues mejor no hagas evangelismo. No estoy diciendo que no lo hagas, lo que estoy diciendo es, quiero hacer énfasis en apuntar lo que Dios me está diciendo. O eres completamente comprometido con Dios y eres obediente, santo y leal, o mejor no hagas nada y no digas que eres cristiano. Y esto es bien fuerte porque no es lo que nos dicen y no es lo que yo mismo les he dicho muchas veces. Pero Dios me está diciendo, hazles saber que salir de la zona de comodidad, que salir de los programas, con toda intención me lo decía, hablo de los programas en las iglesias, y de actividades concretas de evangelismo, no es necesariamente lo que Dios quiere. Porque hasta podemos disfrutar, como es mi caso y el de los que están acá estoy seguro, salir a evangelizar, salir a compartir la palabra de Dios, como hasta más en muchos meses, mayo de este año para ser concretos,
lo hacíamos en ese ministerio hospitalario liderado por nuestro hermano Nicolás Sosa Magallanes, a quien yo bendigo en el nombre de Jesús. Saludos, mi hermano. En Cristo digo que los recibe y que los acepta. Yo disfrutaba verdaderamente ese ministerio. Lo extraño mucho, pero si el Señor decidió que era el tiempo, o si fue un error de este siervo o de cualquier otro siervo, no necesariamente nada más mío o exclusivamente mío, Señor, escudriña mi corazón. Pero si lo permitió fue por algo. Yo amaba estar en ese ministerio. Disfrutaba hacerlo. Pero sabes, no es la única manera, ¿eh? O si tú tienes otra, tú vas a algún otro lado, tú estás comprometido con alguna obra, y no hablo de los que estamos acá, sino de quienes leen o escuchan. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que no importando cuál sea el momento, cuál sea el día, cuál sea la semana, si es en la mañana, si es en la tarde, si es en la noche, lo importante es que vean en ti testimonio, porque eso es lo que evangeliza. De eso nos compartió y el Señor usó con poder y autoridad a este hermano médico de Nigeria, Joseph Aliyu, hace ya 6 años. Van a ser ya pasaron, de hecho, 6 años. Yo regresé un 21 de septiembre a la Ciudad de México, hace 6 años, hace un mes que se cumplieron 6 años. Y daría lo que fuera por tener otro tiempo así con el Señor. Yo no sé cuándo vaya a ser, pero declaro en fe que lo haremos. Porque estar 30 días, 7 por 24, respirando, hablando, latiendo, ministrando a Dios, a Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es algo que te da una comunión y una cercanía con Él, de las cuales este siervo que aquí está hablando les ha querido compartir desde que empezamos. Es algo que no necesariamente es común ver entre las hijas e hijos de Dios. Esa comunión, esa unidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, con los tres, con la Trinidad. Y es algo que el Señor me regaló en aquella isla hace 6 años. Puedo fallar, como cualquiera, pero lo que te está diciendo el Señor es ni a derecha ni a izquierda. Y es tu vida la que hace de evangelismo, no lo que hablas. No estoy diciendo con esto que sea malo o que estén haciendo algo malo si no hacen eso y si no viven de esta manera y si hacen actividad ministerial y evangelismo. Háganlo. Lo que estoy diciendo es que ve más allá para que tu hablar de Cristo sea natural. Salga y sea testimonio de tu vida. Vive, respira. Que tu vida hable de que Cristo vive en ti. Amén. El Señor nos recuerda de la semana pasada que nos dejó con esta parte, con estos conceptos claros sobre los cuales va a construir y administrar su mensaje esta mañana. Y nos decía lo siguiente: el ser proactivo habla de personas que dirigen sus acciones hacia un objetivo, de personas que tienen planes, de personas que son responsables de la situación que les corresponde, que les ha tocado atravesar. Saben que hay riesgos, pero deciden que vale la pena correrlos. Y yo les comparto ahí, haciendo un alto, a quienes están en comunión con este siervo que habla, y hablo de quienes, aunque ahora en este momento no estén escuchando, pero que lo van a escuchar grabado, y que están en los grupos devocionales y han aceptado estar en los grupos devocionales y han aceptado el reto que lanzaba yo ayer de hacer oración continua durante 24 horas, los 7 días de la semana, las 4 semanas o 5 semanas, las que sean del mes. Durante todo el tiempo hay que estar orando, luchando para que conquistemos sobrenaturalmente el territorio natural que Satanás nos ha arrebatado y que está violentamente queriendo ganar terreno actualmente con toda esta ola de violencia y secuestros que hay en esta zona, pero que hay en todo el país, aunque en esta zona está exacerbado y está acentuado. Va a haber persecución, ¿sabes? Yo siento cuando ustedes tienen problemas, ¿eh? Y lo siento porque sobre mí cae un peso tremendo, y lo digo con humildad. Eso le pasa a todos los pastores, le pasa a todos aquellos hijos e hijas de Dios que dan cobertura a otros hijos e hijas de Dios, o hasta personas que no son hijas e hijas de Dios. Estoy siendo proactivo en esa parte. Yo no digo que en todo, hay cosas que cambiar, pero en esa parte soy proactivo. Me pongo en la brecha, propongo cosas, hago cosas, empujo para que sucedan, creyendo firmemente que lo que estoy haciendo es lo que la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Estoy siendo proactivo. Y pongo este ejemplo meramente porque es el que mejor conozco, no por otra cosa.
Y hay otro tipo de personas que son las personas reactivas, quienes solo reaccionan ante estímulos que les llegan de otras personas. Así que es oportuno hacernos esta pregunta. ¿Soy una persona que reacciona a la atmósfera en donde se encuentra? ¿O soy aquella persona que transforma la atmósfera en donde se encuentra? Es decir, ¿tú reaccionas porque alguien está generando violencia y la atmósfera que vivimos es violencia? ¿O tú eres de los que se levanta y transforma esa atmósfera para que ya no sea más de violencia? Y si hay violencia, que sea en el espíritu, que sea del reino de Dios. ¿Qué tipo de persona eres tú? Es algo que el Señor me llevó a reflexionar y que tiene mucho que ver con lo que nos quiere ministrar esta mañana. Tú decides qué tipo de personas. Si las que estás reaccionando todo el tiempo a lo que alguien hace, o eres tú que hace que suceda algo al respecto de lo que el Señor quiere hablar. Así que vamos a hablar de una manifestación del poder sobrenatural de Dios, porque tú y yo, si somos hijos de Dios, debemos ser ejército de Dios. Debemos ser soldados del ejército de Dios. Y por lo tanto estamos llamados a usar las armas espirituales que Dios mismo nos ha entregado. Porque aquí cualquiera que es hijo o hija de Dios tiene armas, tiene dones espirituales que son armas que debe utilizar para la buena batalla en el restablecimiento del reino, en la conquista sobrenatural de territorios, para el establecimiento del reino y del gobierno del reino de Dios. Y si hacemos eso, entonces estamos ejerciendo el poder de Dios y por lo tanto construyendo la victoria en Cristo. Porque si el Señor te ha dado dones espirituales, son dones que te ha dado para que los ejerzas. Y en el momento que tú los ejerces, estás actuando en la autoridad espiritual que Dios te ha dado, en el poder que Dios te ha dado, y eso construye victoria en Cristo. Y al hacer eso estás cumpliendo los planes de Dios para tu vida. Y así estamos avanzando en la extensión de su obra. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 4:20, como ya comentábamos hace apenas unos minutos, pues el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Si tú hablas y hablas y hablas de la palabra de Dios, citando versículos de la misma, porciones de la misma, del logos de Dios, pero no pasa nada, estás solo hablando. Si cuando tú hablas y compartes de la palabra de Dios, del mensaje de Dios, suceden cosas y ves que cambian vidas y suceden cosas no sobrenaturales, como dice Marcos 16, 14 al 18, que dice, y en mi nombre, el que creyere y fuere bautizado, en mi nombre echará fuera demonios, e impondrá manos sobre las personas y sanarán, y liberará a los cautivos, y si bebiere cosa mortífera no le pasará nada, y aún tomará en su mano serpientes y las echará. Eso es la manifestación del poder de Dios. Si tú estás lleno verdaderamente en el Espíritu Santo y actúas con la autoridad, se manifiesta el poder de Dios y esas señales van a pasar. De eso nos va a querer hablar hoy el Señor. Porque tú no puedes entrar en un tiempo de conquista sobrenatural si primero no estás lleno del Espíritu Santo y del poder de Dios. Eso es de lo que nos quiere hablar hoy. Por eso es que nos dio esta porción de su palabra en 1 Corintios 4:20 y es tu decisión tomarla para ti como para ti y hacerla rema en tu vida. ¿Quién dice amén? Amén. Vamos a ver los siguientes puntos, estos 3 puntos concretamente desarrollados, de los cuales es el contexto que el Señor va a usar para ministrarnos este mensaje y este poder de Dios. Con este primer punto, ¿qué es el poder de Dios? ¿A qué se refiere con el poder de Dios? ¿Qué es el poder de Dios? Y para ello el Señor nos quiere llevar a esta porción de su palabra en Hechos 1:8, relacionada con esta 1 Corintios 4:20, que también es rema para movida, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Y escucha lo que dice con atención. Luego pasa como de noche. No prestamos atención a lo que Dios nos quiere decir en muchas ocasiones. Te pone una condición. Pero recibiréis poder. O lo que está diciendo es, no lo has tenido. Como le decía a los apóstoles,
hasta Hechos 1. Cristo ya había partido. Solo les dejó este último mensaje de que no se movieran de Jerusalén hasta que ¿qué? Recibas poder. Y les dice, porque cuando haya venido sobre ustedes ese poder, el Espíritu Santo, haciendo claro que solo en el Espíritu, solo en la llenura del Espíritu Santo tú puedes tener poder de Dios, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Qué te está diciendo? De nada te sirve evangelizar si el poder de Dios no está en ti. ¿Lo ves? Tú puedes salir a evangelizar solo o con alguien. Solo asegúrate de que ese alguien con quien vayas, si no eres tú mismo, tenga el poder de Dios sobre él y en la llenura del Espíritu Santo, para que entonces, por así decirlo, te salpique de la unción que él tiene, si tú no la tienes. Porque si no, de nada va a servir que tú salgas a evangelizar. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Dicho crudamente, poder de Dios. El hijo o hija de Dios que es tanta esa exposición, exponiéndose a ese fuego de Dios, a ese poder de Dios, a la llenura del Espíritu Santo, va a ser llevado a una transición. Y esa transición le va a llevar a una posición y le va a entregar una identidad que no le va a permitir callar ni dejar de hacer, aun y cuando aquello que en su corazón manifiesta el Padre, Cristo mismo, por ese sensible, por ese profundo y poderoso mover del Espíritu Santo, vaya incluso a veces en contra de lo que los demás dicen. Vaya y sea incluso distinto en esta nueva revelación de lo que el propio pueblo de Dios está hablando, o tu pastor está hablando, o tu líder espiritual está hablando. Porque si es el propio Dios, por medio del Espíritu Santo, el que te habla y el que te mueve, y él hace que te catapultes y que tu testimonio empiece a hablar más que lo que hablas, aunque te digan que no viene de Dios, tú sabes que viene de Dios y no vas a parar de hablar, no vas a parar de hacer. Y esto es una señal clara de la voluntad de Dios y el propósito de Dios manifestándose en la vida de quienes, por gracia, han sido escogidos por Él para semejante empresa, para ese vivir en testimonio, para tener ese estilo de vida evangelístico que les compartía, me hablaba este hermano en Cristo, Joseph Aliyu, doctor en Nigeria. Y que por cierto, su ministerio no era un ministerio más que de enseñanza, por eso estaba en aquella isla compartiendo, pero de vivir en testimonio de lo que Cristo hacía en su vida. Ese era su testimonio. No era una persona que saliera a evangelizar a todos lados. Simplemente al estar en un hospital y hablar con sus pacientes, él estaba evangelizando por la manera en cómo vivía, cómo vive. Así lo hizo con Cristo, ¿sabes? Bueno, con Jesús, el Hijo del Hombre, para no hablar de Cristo, el Hijo de Dios. Así lo hizo Dios, así lo hizo Cristo mismo con Jesús, el Hijo del Hombre. Y eso suena rarísimo, lo sé, pero solo les invito a que disciernan lo que está hablando el Señor acá. Así lo hizo también con los 12. Y con todo eso uno se descarrió, ¿verdad? Así lo hizo con Pablo. Así lo hizo con Esteban. Y así lo hizo con otros, con nosotros, y así lo decidimos. Y ahora lo hace para romper paradigmas. Lo hace para avergonzar a los sabios de este mundo, como dice su palabra. Y por medio de ello establecer su verdad a partir del establecimiento de una atmósfera de reino, de una atmósfera distinta, de una atmósfera de conquista y de violencia espiritual. Y entonces del gobierno del reino de Dios. Amén. Y esto dicho así, parece, enfáticamente dicho, parece simple, solo conceptual, pero en realidad tiene muchísima profundidad espiritual. Porque para poder hablar de poder, del dunamis de Dios, como dice la palabra griega, así eso es lo que significa poder en griego, dunamis, se refiere a poder, a potencia, a fortaleza, a ser poderoso o tener la habilidad inherente al poder, es decir, el poder sea en ti mismo. Y escucha esto, tú no puedes tener poder si no tienes autoridad primero. Y esto es espiritual, no tiene nada que ver con las descripciones y el entendimiento natural en el mundo de lo que es la autoridad y el poder. Este dunamis es espiritual, es de naturaleza, por decirlo así, sobrenatural y procede de Dios. Y hablando de lo espiritual, este poder, este dunamis,
Es un poder que nos da la capacidad para ser instrumentos de milagros, porque finalmente, o en el principio siempre es Dios el que los hace, solo que nos usa depositando, delegando en nosotros esa unción, esa autoridad y ese poder, ese dunamis de Dios mismo. Es un poder dinámico, es inherente solo a Dios, no hay otra manera de entenderlo. En el contexto de Hechos de los Apóstoles, tal cual leímos en el versículo 8 de Hechos 1, este poder sobrenatural de Dios está presente en todos los 28 capítulos de Hechos. Si queremos hablar de un libro en la palabra de Dios que rompe con todos los paradigmas, que rompe con todos los entendimientos y que establece reino, todo el libro de Hechos es del reino, porque habla de la autoridad y del poder de Dios en ti. Es el libro de Hechos y sus 28 capítulos. Y es este poder el que lleva a la iglesia del Señor a lograr grandes victorias y avances para el reino de Dios. Y aquí me detengo como una reflexión a manera de pregunta. ¿Estamos viviendo en victoria hoy? ¿Estamos viviendo en victoria en nuestro entorno, en nuestra atmósfera? Y es una pregunta sencilla y binaria en su respuesta, ¿es sí o no? Y claramente, y lo tengo que decir, en esta zona del país, no estamos viviendo en victoria. Y hay mucho mover evangélico y cristiano en esta zona. Y si no está viviendo en victoria la zona, es porque los hijos e hijas de Dios tampoco estamos viviendo en victoria. Me incluyo. Así que hay un mensaje claro de Dios en esta situación. Tenemos la oportunidad de dar pasos al frente, tomando la autoridad y el poder en la unción en el Espíritu Santo, y entonces cambiar la atmósfera y establecer el reino, esa conquista de la que está hablando el Señor y de la que les estoy compartiendo también en los grupos sociales. O simplemente dejar que pase. No, asegúrate que sea verdad. Leímos en un comentario recientemente. ¿Cómo que asegúrate que sea verdad? ¿Será mentira que hay tantas noticias de tantos desaparecidos y secuestrados? ¿Será mentira que a un compañero de la escuela de mi hijo lo secuestraron y lo acaban de liberar 2 días atrás después de mucho sufrimiento? Y luego de mucha intercesión en oración por el pueblo de Dios. Así que yo estoy seguro que fue esa intercesión la que lo llevó sano y salvo a su casa con sus padres. Pero ¿por qué tenemos que esperar hasta que ocurran estas cosas para levantarnos y tomar autoridad y poder y conquistar sobrenaturalmente? ¿Por qué tenemos que esperarnos hasta que sea una batalla espiritual la que se tenga que librar para que esto ocurra? ¿Por qué no levantarnos aún antes de que eso tenga que ser forzoso y en violencia? ¿Por qué no conquistar de una vez las montañas y los líderes de las montañas, en esas montañas de gobierno, de empresas y finanzas, de educación, de comunicaciones, la propia iglesia, la familia, los medios de comunicación y de educación? ¿Para qué esperar hasta que ya sea o hasta que haya empezado la batalla, cuando podemos conquistar en el amor del Señor? Porque hoy ya no podemos conquistar en el amor del Señor en lo que estamos hablando. La conquista va a tener que ser con violencia, tal cual dice la palabra de Dios. Yo no sé tú, yo prefiero conquistar en el amor y no en violencia. Pero si no me queda de otra, me pongo la armadura y saco la espada. No tengo problema con ello. El evangelio del reino de Dios y el poder sobrenatural de Dios deben de caminar juntos. No puede ser que estés hablando del evangelio del Señor Jesús, que es el evangelio del reino, sin el poder sobrenatural de Dios, tal cual lo dice Hechos 1:8. Y recibiréis poder y entonces sí vayan a hacer evangelismo. Prácticamente es lo que les está diciendo. Antes ni te muevas, no va a haber impacto. Eso es lo que les está diciendo en Hechos 1:8. Así que el evangelio del reino de Dios y el poder sobrenatural de Dios van juntos. Si no, no sé qué evangelio te han estado predicando y en el cual has tú creído. Y tristemente la teología del cesacionismo, de la cual ya hablamos un poco la semana pasada, enseña que el poder sobrenatural de Dios ya no se manifiesta hoy. Al menos que no se manifiesta a través de otros hijos e hijas de Dios, que lo sigue haciendo Dios pero que no usa a nadie. Hágame usted el favor. Y que entonces ya no hay profetas de Dios. Hágame usted el favor. Y que entonces ya no hay enviados de Dios, le hace apóstolos verdaderos. No estoy hablando de los 12 originales acá, para dejar claro el punto. Estoy hablando de aquellos enviados modernos que el Señor usa para conquistar esos montes y para conquistar esos territorios.
para liderar esas conquistas. De eso lo está hablando el Señor. En muchos lugares y ambientes se afirma que ya se acabó el tiempo de los milagros. Ya incluso entre el propio pueblo de Dios, entre la propia iglesia de Dios se habla de eso. Que ya no hay milagros, que ya no hay sanidades, que ya no hay liberaciones, que los dones, que las lenguas del Espíritu Santo. Yo lo he escuchado, a mí no me lo cuentan. Por el amor de Dios. Si eso es justo en la manifestación de que Dios está en ti, esas manifestaciones. La verdadera señal de que tú estás en Cristo, además de tu vida transformada, que es solo el inicio, pero si verdaderamente ya eres hijo de Dios o hija, y entonces eres coheredero o príncipe y princesa, es porque hay manifestaciones del poder de Dios en ti. La palabra de Dios y la realidad, la verdad de su manifestación, nos enseña que Dios está restableciendo lo que la iglesia ha perdido porque no ha creído. No, de Satanás ni hablemos. No, los demonios no son. No, no te metas en eso. Perdón, pero o es conquista con amor o es conquista con violencia espiritual. No hay de otra. No hay términos medios, Dios es simple. Y si no conquistamos con amor, vamos a acabar teniendo que hacer el esfuerzo de conquistar en el espíritu. Y es mucho más desgastante y mucho más tardado, ¿sabes? Jesús, ¿cómo conquistó? Con amor. Solo fue violento en una ocasión, porque no toleró que su padre, que el templo de su padre fuera contaminado. Eso fue todo. Fuera de eso fue siempre con amor, con testimonio. Aún en el proceso que lo llevó a la muerte de cruz, actuó con amor y con misericordia. Porque el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, con su solo palabra, que creó todo lo que vemos, eso lo dice Génesis 1, pudo haber dicho una palabra para que en ese momento todos los que lo estaban persiguiendo hasta ahí llegaran. Pero él fue obediente a lo que el Padre quería. Solo de esta manera, en el poder de Dios, puedo ser eficaz en evangelizar. ¿Lo ves? No tienes que siquiera salir a evangelizar, tu vida da testimonio. No digo que no lo hagan, no estoy diciendo que no se haga. Lo que estoy diciendo es que tú, con el simple hecho de tu testimonio, ahí donde vives, a donde vas a hacer el súper, a donde trabajas, a donde estudias, en las reuniones familiares o de amigos, das testimonio con tu vida de que Cristo vive en ti, que el Padre está en ti, que estás lleno del Espíritu de Dios. Y eso evangeliza más que cualquier cosa que hables. El más interesado en que el poder sobrenatural de Dios no opere en ti, ¿sabes quién es? Satanás. ¿Y sabes cómo lo hace? Metiéndote cosas en la cabeza y en tus sentimientos y en tus emociones. Y si no te mete miedo de plano, ¿qué es lo que está intentando hacer en este tiempo, en este país, pero en esta zona del país en particular? Es así exactamente como lo está haciendo el Señor. Satanás quiere que te tropieces. Satanás no piensa ni quiere permitir que tú actúes en la autoridad y en el poder de Dios. Porque Dios es sobrenatural, punto 3. De esto que es el poder, este tercer punto de lo que es el poder es, Dios es sobrenatural. Dios interviene en el tiempo, interviene en el espacio e interviene en la materia cuando así lo desea. Cambia lo que Él quiera. Si Él lo creó, Él lo puede cambiar. Yo lo he visto, no sé tú. He visto cómo hace cosas increíbles para el hombre y para la mente, pero completamente reales en su manifestación natural del origen espiritual y sobrenatural que tiene. Ya les comenté la historia de cuando me iban a pegar en un automóvil y una camioneta de 3 toneladas fue detenida por un coche chiquititito y el coche chiquititito ni se movió y no me pasó nada. Eso solo Dios lo puede hacer. Por decir una cosa que es bastante sencilla y burda, pero que es completamente real porque es testimonio en mi vida. O de cómo cuando orando en los hospitales o en algún otro lugar, afuera de otra iglesia en la que pertenecíamos, orando a plena luz del día, de repente el sol se iluminó con una luz sobrenatural y una niña de 13 años fue sanada de un tumor cerebral. Amén. Y no me lo cuentan, hay un testimonio hasta escrito. Ella escribió el testimonio y yo lo compartí en aquella iglesia. Pero en aquella iglesia no creen en eso, así que no pasó mucho. Jennifer. Cuando Dios hace este tipo de intervenciones,
El hombre lo entiende como un milagro, pues milagro se define como una intervención sobrenatural de Dios que interrumpe el curso normal de la vida natural. Yo he sido testigo e instrumento de milagros. A lo largo de su palabra podemos ver a Dios haciendo muchos milagros, interviniendo continuamente sobrenaturalmente. Por ejemplo, cuando en Josué 10, versículos 12 y 13, detuvo el sol en Gabaón. Por ejemplo, cuando rayos y bolas de fuego, no sé, así lo interpreto yo, cayeron sobre Sodoma y Gomorra y la destruyeron, ¿no? Como cuando ardió aquella zarza en el monte Oreb, que ardía pero que no ardía, ¿no? No se consumía. Cuando abrió el mar rojo, cuando hizo flotar un hacha en tiempos de Eliseo, cuando hizo hablar un asna sobre la cual Balaam el profeta iba montado, cuando Sadrach, Mesac, Abednego no se quemaron en el horno de fuego, cuando los leones no se comieron a Daniel, por decir algunos. Pero Dios no cambia. Él sigue haciendo milagros. Nada tiene que ver con lo que nos digan. Él sigue haciendo milagros. Y es tu decisión si quieres que tú mismo seas instrumento de milagros. Amén. Segundo punto. Primero nos dijo que es el poder de Dios. Ahora nos dice, ¿cuáles son los propósitos principales del poder de Dios? ¿Cuáles son los propósitos principales del poder de Dios? Porque Dios es sobrenatural. Dios siempre está. ¿Cuál es el propósito de ese poder de Dios? Hacerse presente y manifiesto, siempre. Y entonces hacer presente y manifiesto el reino en la tierra, su reino en la tierra. El poder de Dios, el propósito es formar nuestro carácter, ¿sabes? Porque no hay otra manera de transformarnos y hacernos nuevos, metanoia, como dice la palabra de Dios en el original en griego, si no es el poder de Dios el que actúa sobre nuestras vidas. También el poder de Dios es usado para desarrollar una vida de oración efectiva. ¿Qué te estoy diciendo con esto? No estoy hablando del tiempo que pasas en oración, estoy hablando de lo que sucede cuando oras. O mejor aún, hazte la pregunta, ¿sucede algo en lo natural cuando yo oro? También el poder de Dios es usado para establecer un servicio efectivo para Dios. ¿Por qué? Porque si tú te dejas usar por el poder de Dios y te llena de autoridad y de unción, las cosas suceden. Y entonces el reino se establece. De eso está hablando el Señor. También el poder de Dios es usado para tener victoria sobre el pecado, tener victoria sobre el Satanás y tener victoria sobre los demonios de Satanás. Porque son reales, aunque te digan otra cosa o te hayan dicho otra cosa en otros lugares. Son reales. Así como hay bien, hay mal. Así como hay ángeles de maldad. Hay demonios. ¿Por qué creer en lo bueno y no saber entonces que lo bueno existe precisamente porque hay malo? Eso es diseño de Dios. Porque si entonces, ¿cómo puedes tú creer en la palabra de Dios si no crees en el origen de la creación y no crees que antes de ese origen de la creación hubo un ángel de luz, Satanás, que queriendo ser como Dios fue echado del reino? El poder de Dios es usado para crear un corazón obediente, valiente y esforzado. No es algo que tú vayas a poder cambiar solo porque lo decidas. Dios no cambia, sigue haciendo milagros. Ahora hablemos de Esteban, vamos a hablar concretamente de hechos alrededor de esto que acabamos de decir, del poder de Dios manifestado. En Hechos, en el capítulo 6, el versículo 3, dice la palabra de Dios: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Amén. Hablaban los apóstoles, ¿no? Decían, no es justo que nosotros estemos sirviendo y no ministrando. Eso es lo que estaban diciendo. Desde entonces estaba claro que una cosa es administrar la iglesia y otra muy distinta es ministrar la palabra de Dios. Pero había condición de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría.
Ahí mismo en Hechos 6, en el versículo 5, dice la palabra de Dios: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Amén. En versículos 8 y 10 de ahí mismo de Hechos 6 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Amén. Fíjate qué poderoso. Fíjate todas las enseñanzas que nos da Hechos 6 en muy poquitos versículos. Que no es lo mismo servir y administrar que ministrar. Que para poder ministrar tienes que estar lleno del Espíritu Santo y tener testimonio. Y que si lo haces así, una vez que te impusieron manos quienes te pasan esa autoridad y esa unción, el poder de Dios, que no puedes recibir si no estás lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que dice, ¿eh? Y aun cuando seas cuestionado, que es los versículos que acabamos de leer, por propio pueblo de Dios, porque fue el propio pueblo de Dios el que los quería hacer tropezar y juzgar a Esteban, no podían hacer nada porque el Espíritu le daba sabiduría y poder. Cualquier parecido con la realidad y el tiempo actual es mera coincidencia. Versículo 15 de Hechos 6. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El poder de Dios se manifestaba con fuerza y señales en la vida de Esteban, en nuestra reflexión personal. Tenemos que reflexionar y discernir que la palabra de Dios dice que era un hombre lleno de fe, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. Entonces el poder de Dios nos lleva a vivir una vida íntegra, agradable a Dios y sobrenatural, para entonces ser como Esteban, llenos del poder de Dios. 3. El poder de Dios es una promesa del Padre para la iglesia. Hay poder. ¿Para qué es el poder de Dios? Y saber que el poder de Dios es una promesa del Padre para la iglesia. Y en ello primero tenemos que saber que el Espíritu Santo fue prometido y enviado. Que ese es el propósito. Fue prometido y enviado. Lo leímos en Pentecostés. El Espíritu Santo cayó sobre 120 en ese aposento alto. Y cumplió entonces su promesa a Dios. Le hace Cristo. Este derramamiento fue el inicio de una iglesia que nació en el poder de Dios. Por eso les dijo ahí en 1 Corintios 4:20 y en Hechos 1:8, no te vas a mover hasta que no esté el poder de Dios en ti. Antes ni te muevas. Desde su comienzo la iglesia ha experimentado el poder del Señor. El poder sobrenatural de Dios debe ser parte de la iglesia misma. No hay otra manera de caminar en victoria, sino con el poder de Dios. 2. El Señor Jesucristo es quien nos envía con poder. Pero no lo va a hacer hasta que no esté el poder en nosotros. Si no, créeme, es decisión de hombre, no tuya, si te mueves antes de tener poder de Dios. Como ya compartimos en Marcos 16, 14 al 18. Que habla de eso precisamente. El que creyere y fuere bautizado, dice el Señor, será usado con ese poder al hablar de todas las señales. Porque entonces son señales que son parte del equipamiento de la iglesia del Señor Jesús. Son señales que son parte del equipamiento de la iglesia del Señor Jesús. No es posible desarrollar un ministerio efectivo que impacte la región o el mundo que tú habitas y que establezca el reino sin el poder de Dios. No hay manera. No hay manera. Cristo mismo no envió a sus apóstoles a ningún lado hasta que no estuvieran llenos del poder de Dios. Así que si nada está pasando en tu vida, estoy hablando, si no te usa en ningún lado, aunque tú tengas el propósito y hasta salgas como parte de un equipo de evangelismo o de alguna obra, pues es porque no está el poder de Dios ahí.
No quiere decir por eso que no, con ello no estoy diciendo que no sea bueno que lo hagamos. Claro que es bueno. Claro que hay bendición en compartir la palabra y el evangelio de Cristo. Claro que lo hay. Pero el resultado es completamente distinto cuando es con el poder de Dios. Por eso envió a su Espíritu Santo Cristo mismo. Por ese motivo. En Lucas capítulo 6, versículos 17 al 19, dice la palabra de Dios. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, le hace plano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Amén. ¿Qué salía de él? Poder. Y este era el que sanaba a todos. Lo describe la propia palabra de Dios el doctor Lucas. El apóstol Lucas. Una mentalidad donde solo se conformaban con la supervivencia de la que tenía el pueblo de Dios. Vivir solo un día más. Y de repente llega alguien, el Hijo de Dios mismo, que ven que con autoridad, con solo hablar, emite poder y la gente sana. ¿Lo ves? ¿Qué está haciendo ahí el Señor? Manifestando su poder para cambiar. 3. El ministerio del Señor Jesucristo fue sobrenatural por la unción del Espíritu Santo sobre él. No lo dudes. Es bíblico. El poder de Dios en la unción del Espíritu Santo reposaba plenamente en Jesús. Por ese poder su ministerio fue de gran impacto en la región, porque el poder de Dios estaba en él mismo, desde que recibió el Espíritu, que fue el que lo llevó al desierto para terminar de formarlo y equiparlo, ¿lo ves? Claro, él fue en 40 días, no necesariamente es así con nosotros, ¿no? Su mensaje estaba acompañado de las señales propias de un mensaje que venía del cielo, porque era un mensaje de reino. Y es imposible realizar un ministerio eficaz y efectivo sin el poder de Dios y señales de lo sobrenatural. Cristo mismo así fue como lo hizo. Debemos de ser conscientes de ellos. Así que tenemos que permanecer viviendo en el poder sobrenatural de Dios para verdaderamente tener victoria. Si no, no vas a tener victoria. Vamos a hablar de Jesús concretamente al respecto de esta autoridad y poder sobrenatural. Vamos a ver que esa es la manera en cómo podemos alcanzar conocimiento de Dios. Los hijos e hijas de Dios debemos conocer el pasaje que nos relata la experiencia que vivió Jesús en el desierto, que fue llevado por el propio Espíritu Santo conforme a la palabra de Dios en Marcos 4. ¿Y a qué fue llevado? A ser equipado, a ser activado el Espíritu Santo en él. Ahí, en esa permanencia en el desierto, esos 40 días en el desierto, el enemigo quiso afectar la identidad de Jesús como Hijo de Dios. Del Hijo del Hombre como Cristo, en verdad. Eso fue lo que quiso hacer Satanás. La palabra de Dios es abundante en detalles de cómo Jesucristo vivió esa experiencia. También está escrito, respondía Jesús cada vez que Satanás. Y eso fue lo que se documentó. Seguramente hubo mucho más en lo que Jesús compartió cuando compartió lo que había vivido en el desierto. Pero bueno, se registró esa parte. Siempre respondía, escrito está. Después de haber orado y ayunado, Jesús, el Hijo del Hombre, permitió que el Espíritu Santo gobernara su vida, fuera el Señor de su vida. Él lo recibió cuando fue bautizado en agua. Que el propio Juan dice, pero si no soy digno de amarrar las sandalias de tus zapatos. Él dice, sí, pero el Padre quiere que lo haga. Porque el bautismo de agua es bautismo de arrepentimiento, pero la paloma, el Espíritu Santo descendió sobre él al mismo tiempo en ese evento. Así que fue bautizado en el Espíritu Santo también ahí. Jesús, el Hijo del Hombre, para entonces empezar a caminar como Cristo, el Hijo de Dios. Así, con fe y confiando en él, fue al desierto. Si no, ¿cómo es que tuvo el valor para ir al desierto?
En Lucas capítulo 4, versículo 1, dice la palabra de Dios: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. ¿Dónde fue lleno del Espíritu Santo? En el Jordán. En el desierto, perdón. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Ok? ¿Lo ven? ¿Cómo fue llevado Jesús al desierto para ser equipado? Lleno del Espíritu Santo. Asegúrate de que sea igual contigo. Tenemos que estar llenos de la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo como ocurrió con Jesús. Jesús, bajo la guía de él, bajo la guía del Espíritu Santo, fue que enfrentó en el desierto su experiencia con Satanás. Por eso es que salió victorioso, derrotando con el poder de la palabra de Dios a Satanás. Escrito está, le decía en todo momento. Tú puedes hacer lo mismo, es decir, tú te podrías llenar de conocimiento, por decirlo de esta palabra entre comillas, de la palabra de Dios, es más, sabértela de memoria, es más, responder a cualquier pregunta con un versículo, versículos de la palabra de Dios. Pero si no estás lleno del Espíritu Santo, no hay poder ni autoridad en ti. Entonces no sirve para nada. Eres mucho más efectivo si estás lleno del poder de Dios y de autoridad de Dios, aunque no conozcas la palabra, porque entonces la palabra misma te será revelada, solo porque estás lleno del poder y la autoridad de Dios. Hoy día vivimos situaciones y problemas desde donde el enemigo nos hace dudar de nuestra identidad en Cristo, como intentó hacerlo con Jesús. Y nos hace dudar también de nuestro llamado a predicar su palabra en todo rincón de la tierra. Y predicar es hablar de la palabra, pero también dar testimonio con nuestra vida, como ya estuvimos viendo y nos ministró el Señor. Hemos sido llamados para sanar enfermos, para liberar cautivos y oprimidos, trayendo libertad y sanidad a sus vidas. Pero tenemos que saber que eso no lo vamos a hacer solos, no estamos solos. Tenemos al Consolador, tenemos al Espíritu Santo, quien es nuestro ayudador y nuestra guía. Es el Espíritu Santo el que nos enseña cómo enfrentar y administrar todo problema o dificultad. Es el Espíritu Santo el que nos dice cómo vencer al enemigo cuando somos llenos de su presencia. Pero no antes. No va a ocurrir antes de que estés lleno del Espíritu Santo. Por eso es que en Hechos 1:8 les dice Jesús: esperen hasta que el poder les sea entregado, antes no se muevan. Y eso lo va a hacer el Espíritu Santo. En el versículo 14 de Lucas 4 dice: Jesús regresó a Galilea, ya había pasado el tiempo en el desierto, en el poder del Espíritu, y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Le hace lo mismo que le dijo a los discípulos, lo mismo que le dijo a los apóstoles y a los 70, o los 100, o los 100 y pico, porque fueron 120 al final. Aplicó en él primero y por eso él lo sabía. Porque él mismo lo recibió. Y hasta que le recibió y activó y equipó, fue que empezó su ministerio, ¿te das cuenta? Por eso es que se los dijo a los discípulos y a los 100. ¿Por qué tendría que ser distinto en ti? Y está en la palabra de Dios, es clarísimo. Jesús es nuestro modelo a seguir. No tengamos ninguna duda. Simplemente viendo lo que hizo el Señor y el Espíritu Santo con Jesús, aprenderemos y sabremos qué tiene que hacer con nosotros y qué tiene que ocurrir con nosotros para ser significativos, para ser personas proactivas que cambien la atmósfera donde vayamos. Por lo tanto, que establezcamos el reino y el gobierno del reino de Dios a donde vayamos. Jesús nos enseña cómo enfrentar los ataques del enemigo. Jesús nos enseña cómo salir victoriosos y llenos del poder del Espíritu Santo. Fue así como Jesús venció a Satanás. Primero en aquel desierto y luego en esa cruz, definitivamente, ¿lo ves? Jesús lo primero que hizo fue ir a una sinagoga a enseñar la palabra de Dios una vez que regresó del desierto. Y lo segundo que hizo fue liberar a un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno. Fue lo segundo que hizo inmediatamente. A enseñar la palabra de poder y a usar la palabra de poder en autoridad de Dios. Amén.
Y como hijos de Dios, tenemos que hacer lo mismo. Estamos sobre la tierra para atender el llamado que Dios nos ha hecho y que indica claramente en Lucas 16, 14 al 18. Perdón, en Marcos 16, 14 al 18, cuando habla de usar la unción y el Espíritu de Dios y el poder. Perdón, acá está mal, es Marcos 16, 14 al 18. Así que no podemos dejar de lado, lo que dice en Lucas, en Marcos 16, nuevamente 14 al 18, aquí está mal, en donde habla de liberar a los cautivos, echar fuera a los demonios, sanar a los enfermos y predicar el evangelio del reino. Eso es lo que nos habla ahí. Pero no lo podemos hacer si no estamos llenos del poder de Dios, si no estamos llenos del Espíritu Santo. Jesús habla Lucas 4, versículos 31 al 37. Jesús pasó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza porque les hablaba con autoridad. Cuando tú estás lleno del Espíritu, se manifiesta la autoridad de Dios en ti. Estaban asombrados porque les hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas: ¡Ah! ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se decían unos a otros: ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder les da órdenes a los espíritus malignos y salen. Y se extendió su fama por todo aquel lugar. Amén. Y ya dejó clarísimo el Señor en esta administración, en este mensaje, porque tenía esa autoridad Jesús y ese poder que el mismo Espíritu Santo le había dado. Porque entonces ya en ese momento era uno con el Padre y con el Espíritu Santo. Cristo y Jesús, el Hijo del Hombre, eran uno mismo en ese momento ya. Por eso el poder de Dios se manifestaba. Amén. Lo primero que hizo Jesús: predicar la palabra de Dios y liberar a un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno. Una vez recibido el poder y la autoridad en el Espíritu Santo, fue lo primero que hizo: predicar la palabra de Dios, le hace ministrar el evangelio del reino y liberar a un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno. Antes no lo hizo. ¿Lo ven? Enseñanzas. Ahora el Señor nos va a ministrar al respecto de Esteban, también en un proceso similar al que acabamos de ver con el Señor Jesús. Y es que Esteban es el ejemplo de la formación de un verdadero discípulo. Esteban fue escogido para servir a Dios, por ser un hombre de fe y un hombre lleno del Espíritu Santo. Esteban fue escogido con un propósito divino y sobrenatural. Esteban fue escogido para predicar las buenas nuevas del reino, las buenas nuevas de salvación, para sanar enfermos, para realizar señales y prodigios por el poder de Dios, como ya leímos hace unos minutos. Esteban no era el de los 12 originales, ¿Qué era Esteban entonces? Porque se ha dicho, aún el cesacionismo dice que los únicos que tenían señales y que los únicos que podían ser llamados enviados eran los originales 12 que estuvieron con Jesús. Y yo pregunto, ¿y los 100 y pico que después en el aposento alto recibieron al Espíritu Santo? ¿Y Esteban, que ni siquiera estuvo entre esos primeros 120? Entonces como que no cuadra, ¿verdad? El tema. Como que nada tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios y con lo que es la verdad de la palabra de Dios y el diseño del evangelio del reino de Dios. Cuando le impusieron manos a Esteban, activaron el Espíritu Santo en él. Ya estaba el Espíritu Santo en él, pero no estaba activado, ¿te das cuenta? Ese es otro diseño. Hasta que fue impuesta las manos, el Espíritu Santo se empieza a activar, empieza a operar tal cual dice Génesis 1.
Porque Génesis 1 dice que cuando había oscuridad, ya el Espíritu se pasaba por encima de las aguas. Pero que hasta que la palabra de Dios, hasta que el Hijo de Dios, Cristo mismo, dijo, hágase la luz, fue que el Espíritu Santo se activó y empezó a hacer en el poder. Exactamente de eso nos está hablando Dios acá. En Hechos 6, versículos 1 al 5, dice la palabra de Dios: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Fíjate, y me detengo. Entonces había entre el propio pueblo de Dios unos que hablaban griego y otros que hablaban arameo. Le hace, unos que ya se habían sometido a las formas de los romanos, porque los romanos hablaban griego, y otros que seguían viviendo conforme a la palabra de Dios y hablaban a las costumbres, ya han hablado el arameo, y que no necesariamente eran los fariseos, claramente. Hablo de los que hablaban griego, los que sí eran los fariseos de los que hablaban arameo. ¿Lo ven? Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Amén. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo sella esta palabra en lo profundo de tu corazón. Así lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Aún tú que me escuchas en esta grabación, para que se haga viva en ti, para que a partir de este momento anheles con todo tu corazón vivir como lo hizo Jesucristo, quien le entregó el señorío de su vida al Espíritu Santo, dejándose llenar de su presencia, siendo obediente a su mandato e instrucción, y luego manifestar su poder para bendecir la vida de miles y extender el reino de Dios acá en la tierra. Amén. Amén. Ese poder que recibió Esteban, ese poder que recibieron los apóstoles, ese poder que recibieron los 100 y pico que junto con los apóstoles recibieron al Espíritu y por tanto autoridad y poder de Dios, es en ti ahora en el nombre de Jesús, si tú lo crees. Solo invítalo a tu corazón. No dejes que pase la oportunidad. Así que vamos a concluir en esta mañana con esta administración del segundo mensaje de transición para empezar la próxima semana con la nueva serie Conquista Sobrenatural. Y vamos a hablar para ello en esta conclusión del poder del Espíritu Santo. Porque para ejercer, para desarrollar su ministerio, para restablecer el gobierno de Dios y el reino de Dios, necesitamos de ese poder del Espíritu Santo. No hay otra manera de hacerlo. Y es por eso que Jesús les dijo a sus discípulos que no debían ir a ningún lugar hasta ser revestidos con poder desde lo alto que les entregó el Espíritu Santo. En su amor y bondad, Cristo, Dios mismo, el Padre, envió su Espíritu para que su iglesia sea poderosa, para que su iglesia sea efectiva en la labor encomendada. Y es por eso que no hemos avanzado, y lo afirmo. Porque ¿cómo puede ser que estemos inmersos en tanta maldad? En medio de narcotráfico, maldad en el gobierno, maldad en los liderazgos, sin valores, sin autoridad verdadera, sino impuesta, sin poder que viene de lo alto. Porque si todo eso está ocurriendo, es porque los hijos de Dios en realidad estamos actuando de la misma manera, sin autoridad y poder. Porque si lo hubiera, nada de esto estaría pasando. Como dijo y como acabamos de leer en la propia palabra de Dios, eso es lo que reconocían en Jesús, que hablaba con autoridad y por eso le seguían. ¿A qué hijo o hija de Dios está siguiendo hoy quienes no lo son? ¿Qué hijo o hija de Dios realmente está en las esferas de autoridad y de gobierno hasta arriba? Como ya pasó, por ejemplo, en Guatemala. ¿Por qué creen que en Guatemala ya pasó? Porque el pueblo de Dios allá se ha levantado desde hace tiempo a hacerlo. Porque han peleado la buena batalla. Porque han
tenido la gracia, porque el Espíritu los llena, y no hablo de todos los cristianos en Guatemala, pero de algunos en particular. Incluso ese presidente llegó a presidente luego de que se empezara a congregar en una de estas congregaciones a las que me refiero, y que por cierto a su pastor lo critican el pueblo de Dios a matar. Algo habrá de verdad, y algo habrá de autoridad y poder, y por tanto de unción y llenura del Espíritu Santo en ese pastor que tanto critican, Cash Luna, que de esa congregación salió el ahora presidente de Guatemala. ¿Estaremos bien o estaremos mal? Porque cada vez que apuntamos con el dedo índice hacia enfrente, hay otros 3 que apuntan hacia nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para levantar juicio? Mejor clamemos para recibir autoridad y poder de Dios. Porque sólo así es que en verdad llevaremos a cabo su conquista sobrenatural. Sólo así lo podremos hacer. Así que vamos a dar gracias, oh Dios. Demos gracias a Dios por la unción y poder sobrenatural que Él quiere depositar en nosotros y que puede ser de nosotros con solo abrir nuestra boca y tomar decisión, creyendo y en obediencia. Y por estar en obediencia, creyendo. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso, Señor, que tú nos has ministrado, Señor. Por este tiempo, Padre mío, en donde llenos de tu amor y de tu verdad, Señor mío y Dios mío, manifiestas tu amor, tu unción, tu poder, tu gloria sobre nosotros, Señor. Llénanos, Señor, de tu luz. Porque tú nos amas. En el nombre de Jesús. No olvidaré, aún recuerdo cuando tu gracia llegó a mi encuentro y cubrió mi necesidad. Yo me rendí.
Yo te amo porque me amas.